como un problema realmente grave. Vamos a comenzar a hablar acerca de otro tema, la historia del mundo y cómo se relaciona al tiempo presente. La situación que ocurrió y por la que nos encontramos en el mundo, que no se desarrolló por azar. Ocurrieron cosas que necesitamos recordar. La mayoría de nosotros, no todos, pero vamos a ponerlo así, cuando menos muchos de nosotros estuvimos allí y tenemos esa memoria. Pero este no es el punto. Realmente solo necesitan saber exactamente qué ocurrió para tener una comprensión de cómo se llegó a esta situación. Esta historia, por supuesto, no la podrán encontrar en libros de historia, porque los libros solo abarcan 6.000 años y necesitamos retroceder como 450.000 años para el comienzo de todo esto. Las historias que les voy a contar son una combinación. Originalmente esto se dio por primera vez hace 8 años. Eran nada más las historias, como las dio Todd. Cuando Todd se fue hace un par de años, supe de Zecharia Sitchin y leí sus trabajos, y hallé que sus trabajos y los de Todd se complementaban casi perfectamente. Simplemente no podía ser una coincidencia. Era asombroso lo cerca que estaban el uno del otro. Y muchas cosas de las que Todd mencionaba, como que hubo gigantes en la Tierra, y no explicaba quiénes eran, aquí sí estaban explicadas. Por otra parte, muchas de las cosas que Zecharia Sitchin no comprende y pasa por alto rápidamente, fueron profundamente explicadas por Todd. De esta forma, la combinación de esto resulta en un punto de vista muy interesante. Ustedes no tienen que aceptar este punto de vista, pueden solo escucharlo como una leyenda y pensar al respecto y ver si funciona para ustedes, o solo tomen lo que creen cierto. Si algo no sienten que es cierto, entonces, por supuesto, no lo acepten. Yo sí lo creo y tengo que darlo. Yo creo estar tan cerca como se puede. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta algo acerca de la historia que se escribe, y es que hay alguien más que la está escribiendo. Y quien quiera que sea, tenía su punto de vista. Pudo no haber sido el punto de vista de nadie más, solo su punto de vista. Y en muchos casos, especialmente en los últimos miles de años, en los últimos 6.000, fue el punto de vista de los ganadores de las guerras. El que ganaba la guerra decía, esto fue lo que pasó, y los perdedores no podían agregar nada. Y pueden ustedes revisar cualquiera de las grandes guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que fue algo muy emotivo. Saben que si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nuestros libros de historia serían completamente diferentes. Tendrían un conjunto de hechos totalmente distintos a los que estaríamos examinando, y nosotros seríamos los malos, y ellos tendrían muy buenas razones para matar judíos, etcétera, y todo lo demás. Y ustedes saben, se leería de manera totalmente distinta. Pero nosotros ganamos, así que lo pusimos de acuerdo a nosotros. Pues bien, todo ha sido así siempre, y nadie habla de eso. Y sin embargo resulta tan obvio. Hasta Todd está muy consciente de esto y dice, les estoy dando mi punto de vista. Lo he visto suceder, pero solo soy una persona. Y esto es lo que creo verdad. Pero deben pensar que otra gente puede tener un punto de vista diferente. Incluso él no dice, esto es así, tómenlo, déjenlo. Ustedes saben, hay diferentes puntos de vista respecto a todo esto. Una vez hecha esta advertencia, procederemos de esta manera. Voy a regresar, voy a comenzar primero con el trabajo de Zecharia Sitchin. ¿Quién ha leído su trabajo o parte de él? Solo 4, 5, 6, 7 personas. El resto de ustedes van a recibir un gran regalo aquí si desean saber acerca de esta persona. Verán,
Por mucho tiempo en la Biblia se habló de muchas ciudades como Babilonia, etcétera, todas esas ciudades, y se pensó que era solo un mito, porque nadie pudo hallarlas, nadie sabía dónde estaban, ni siquiera había la más ligera señal de que hubieran existido. Y finalmente encontraron una que condujo a otra, que a su vez condujo a otra y a su vez condujo a otra. Se encontró que 7 u 8 o 9 de ellas estaban en el sur de Irak, que no era un desierto como lo es ahora, sino que fue una selva tropical, era un lugar totalmente distinto. Todas esas ciudades han sido encontradas ahora, han sido encontradas en los últimos 100 años, y la mayor parte en tiempos más recientes, y han excavado estas ciudades en capas, y han sacado estas tablillas de barro redondas. Y en estas tablillas está escrita la historia de la Tierra. Y lo escrito en esas tablillas, no solo Zecharia Sitchin, hay muchas personas que saben leerlas, se llaman signos cuneiformes, creo que así se dice. Mucha gente sabe leerlas y están traduciéndolas, y está cambiando el punto de vista del mundo, de lo que pensamos que es verdad. No solo cubre lo que John Anthony West está haciendo con la Esfinge, sino que estas tablillas están haciendo algo similar. Ustedes saben, siempre debemos creer a las fuentes más antiguas de algo que a alguien que está más lejos. Y estos son los escritos más antiguos que tenemos. Y están hablando de algo que nos es muy difícil creer. Es tan extravagante en tantos niveles que los científicos tienen muchas dificultades en aceptarlo. Por otro lado, si fuera algo no tan extravagante, lo habríamos aceptado inmediatamente, porque la fuente es tan antigua. Por otro lado, ¿cómo explicamos que sepan tantas cosas? Este es un punto muy interesante. Los dogones no solo sabían acerca de todos los planetas exteriores, sino también los sumerios, desde el primer día. La cultura más antigua en el mundo, en 3.800 años antes de Cristo, sabía exactamente cómo era acercarse a todos los planetas exteriores, y los contaban desde afuera, como si entraran al sistema solar, desde afuera de él. De modo que somos el planeta número 7, creo, o algo así. Y mostraban con diagramas en la pared el tamaño relativo de los diferentes planetas, y los describieron en detalle, como cuando se pasa por ellos y se ven el agua que contienen, el color de sus nubes. Todo se describe en detalle. Tanto así que cuando salimos hacia allá, Zecharia Sitchin envió a la NASA una descripción sumeria de todos los planetas antes de que llegaran, y era totalmente correcto. ¿Cómo lo supieron? Conocían la precesión de los equinoccios desde el primer día. Sabían que la Tierra estaba inclinada sobre su eje 23 grados y que rotaba en un círculo que tomaba 25.920 años aproximadamente. Esto es muy difícil de comprender, especialmente para un científico, cuando tarda, calculado astronómicamente, 2.160 años de observación continua del cielo para saber siquiera que la Tierra está en un bamboleo. Un lapso mínimo de tiempo, 2.160 años. Y ellos lo sabían desde el primer día. ¿Cómo supieron eso? Hay tanta evidencia extraordinaria en esas tablillas de barro que no está siendo absorbida rápidamente debido a que es tan extraordinaria. Siempre hemos pensado que Moisés escribió el Génesis, como yo lo entiendo, cerca de 1250 años antes de Cristo. Esto es lo que siempre he leído. Y sin embargo, el Génesis está escrito en las tablillas de barro, palabra por palabra,
2000 años, más de 2000 años antes de que se escribiera la Biblia. Todo, hasta Adán y Eva y todos los nombres de los hijos e hijas y todo lo que surgió allí y todo el espectro de cosas del Génesis, y todo estaba escrito antes de que Moisés lo escribiera. Es un hecho. Así que es algo que, quiero decir, puedo comprender que se mueven tan lentamente al respecto porque es algo profundo. Pero más profundo que todo eso es la historia que los sumerios cuentan. Están hablando de un tiempo tan antiguo. Comienzan como por... Creo que la historia comienza hace varios miles de millones de años, cuando la Tierra no estaba aún formada. De hecho, la Tierra estaba formada, pero de acuerdo a ellos, no era la Tierra como ahora la conocemos, sino que era un gran planeta llamado Tiamat. Y Tiamat tenía una gran luna que estaba destinada a convertirse en planeta, de acuerdo a los registros sumerios. Y había otro planeta en nuestro sistema solar que no conocíamos, según ellos. A este planeta, los babilonios lo llamaban Marduk, y de alguna manera quedaba allí. Pero ¿cuál es el otro nombre? Nebaru. Este fue el nombre sumerio para este planeta. Era un planeta enorme que iba en retrogrado con el resto de los planetas. Todo el resto de los planetas están en este plano, moviéndose de esta manera, y este va en otra dirección. Pasa por la órbita de Marte y Júpiter. Y si el Sol estaba así, este es el Sol. Y si el Sol estuviera aquí, y tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, se están moviendo así, en contra de las manecillas del reloj, de esta manera, y este entraba así, y era enorme, y se movía entre Marte y Júpiter, mientras que el resto de ellos iban así, este venía en dirección opuesta. Dicen que llegaba cada 3.600 años. Y cuando lo hacía, generalmente era un gran evento en nuestro sistema solar. Y cuando se desaparecía, cuando se iba, desaparecía de vista. La NASA, por cierto, encontró este planeta. Realmente existe. Lo localizaron con sus 2 satélites. Tienen 2 satélites allá arriba, lo localizaron justo en donde está, y definitivamente está ahí. De acuerdo con los registros sumerios, hace mucho tiempo había otro planeta en donde la Tierra está ahora. Realmente estaba entre Marte y Júpiter en aquel entonces, y era Tiamat. También era un planeta enorme, y un día venía, como destinado, Nebaru venía por aquí y casi chocan. Y una de las lunas de Nebaru golpeó contra Tiamat y le arrancó como la mitad. Quiero decir, le arrancó la mitad al planeta. Y de acuerdo con los registros sumerios, el gran pedazo, junto con la luna mayor, se quedaron despegados y se pusieron en órbita entre Venus y Marte y se convirtieron en la Tierra. Y el otro pedazo se quebró en millones de piezas y se convirtió en lo que los registros sumerios llaman la pulsera martillada, que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, la que mucha gente ha tratado de explicar como otro planeta por la cantidad de materia que hay por allí. Pero de acuerdo con los antiguos registros, realmente era parte de la Tierra en un tiempo. Y esto es lo lejos que van los registros sumerios. Pasando por todo, hablan de toda clase de cosas, aquí hasta que comienzan en un punto a hablar sobre Nebaru,
que está habitada por seres conscientes, llamados Nefilim. Este es su nombre. Y que los Nefilim son muy altos. Las mujeres miden de 3 a 4 metros y los hombres como de 4 a 5 metros. Y viven vidas extremadamente largas. No son inmortales, pero viven como 360,000 años en una vida, de acuerdo con los registros sumerios. Y luego mueren. Y hace mucho tiempo, aproximadamente 430,000 años, si bien recuerdo, puede ser como 450,000 años o por ahí, los Nefilim comenzaron a tener problemas con su planeta, problemas atmosféricos muy similares como el problema de ozono actual en nuestro planeta. Y sus científicos decidieron que la solución, que es una solución muy similar a la que nuestros científicos han decidido hacer para nuestro ozono, que es poner partículas de polvo en el ozono para filtrarlo. Solo que ellos tenían un problema distinto. Estaban tan lejos del Sol que necesitaban el efecto invernadero. Necesitaban mantener el calor adentro. Y como estaban perdiendo su temperatura y calor, decidieron poner partículas de oro en el cielo que reflejarían la luz y la temperatura como un espejo hacia la atmósfera superior. Entonces iban a obtener grandes cantidades de oro y lo iban a pulverizar en probablemente de tamaño de 2 o 3 micras y suspenderlo en el espacio allá arriba, con lo que lograrían esto. Y esto es un registro sumerio. Estos son seres antiguos que hablaban de esto. Esto no es viaje a las estrellas o algo así. Esto está fuera de... Digo, es increíble. Por esto es que ha sido tan lento en salir, pero allí está en los registros. Entonces buscaron, tenían la capacidad de viajar espacialmente, aunque no estaban mucho más avanzados de lo que nosotros estamos ahora. Estaban como en el mismo nivel en el que estamos nosotros. En los registros sumerios se muestra cómo sus naves espaciales están bajando con flamas saliendo de atrás. Son naves cohete. Digo, su nivel de nave espacial es tan rudimentario como puede serlo, y esto es lo que tenían. De hecho, estaban tan poco avanzados que tenían que esperar hasta que la nave estuviera cerca de la Tierra antes de que pudieran usar los cohetes para llegar aquí. No podían despegar a cualquier hora. Tenían que esperar a dar la vuelta hasta que estuvieran cerca para poder hacerlo. Así que buscaron por todo... No podían salir del sistema solar y buscaron por todos los planetas que hay aquí y encontraron que la Tierra tenía grandes cantidades de oro. Y enviaron un equipo de personas para acá hace más de 400,000 años con un solo propósito: venir y sacar oro. Elegidos por 12 miembros, que eran estos 12 jefes, junto con, creo, 400 miembros o algo así. El número exacto no es importante, de trabajadores que vendrían y realmente harían el trabajo. Llegaron a esta área en el sur, pero primero llegaron al área de Irak y comenzaron a construir sus ciudades y cosas para construir sus asentamientos. Pero no es aquí donde comenzaron a sacar el oro. A ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy por acá, muy bien. En esta área, por acá. El primero por aquí. Y aquí es donde construyeron su primera ciudad, allá arriba. Y luego bajaron aquí en este valle específico, en el sureste de África, a sacar su oro. Comenzaron este proceso, estas 400 gentes fueron allá. Había una persona que pusieron aquí, uno de los 12 que nunca
el que nunca recuerdo su nombre, tal vez lo recuerde, y era el jefe principal allí. Bueno, el resto de ellos se quedaron en la otra parte. Y comenzaron a penetrar profundamente en la tierra y sacar grandes cantidades, y luego cada 3.600 años, cuando Marduk o Nebaru llegaban, subían el oro al planeta y luego lo dejaban dar la vuelta y regresaban a su proceso de escarbar y seguir cavando. De acuerdo a los registros sumerios, cavaron durante largo tiempo, más de 100, 150.000 años, no sé el tiempo exacto, y no estoy de acuerdo con su fecha. Sitchin llegó a esta fecha no directamente a través de los registros sumerios, sino calculando cuánto tiempo pensaba que debía ser, y llegó a un período de como 300 y tantos miles de años. En cierto momento estoy seguro de que los Nefilim dejaron todo y a todos los esclavos, al menos hace alrededor de 20.000 años, ya que ahí los estaban encontrando, tal vez aún más tarde, los dejaron ir a todos. Entonces los huesos que se encontraron de estas gentes serían idénticos a estos huesos. La única diferencia es que ellos no podían tener hijos. Esa es la única diferencia entre ellos. Entonces, de acuerdo con Todd, lo que pasó después de esto fue que cuando esta isla se hundió, otra configuración surgió en el Océano Pacífico, y las gentes de aquí, no de aquí, sino de aquí arriba, fueron llevados o de alguna manera tirados a esta isla. Él nunca me explicó eso. Y de Lemuria no era exactamente así, pero de cierta manera se parece mucho. Iba desde las islas hawaianas hasta la isla de Pascua. Y no era una masa sólida como esta aquí o aquí, sino que era una serie de miles y miles de islas que estaban ligadas muy estrechamente. Algunas eran grandes, algunas pequeñas, y hay que poner muchas más ahí, pero era como un continente que apenas salía del agua. Era un continente de agua. Y ellos fueron traídos aquí, y se les permitió desarrollarse por sí solos sin que interfirieran los Nefilim, hasta donde yo sé. Quizás esto que dije no sea cierto, tal vez. Permanecimos ahí alrededor de 65 o 70.000 años en Lemuria. Mientras estuvimos en Lemuria, todo marchaba estupendamente. Realmente casi no teníamos problemas, apenas los teníamos. Estábamos acelerando a través de trayectorias evolutivas, íbamos avanzando muy bien, realizamos una tremenda cantidad de experimentos en nosotros mismos, estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral, trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo. Estábamos haciendo todo tipo de cambios. Éramos muy, lo que ustedes llamarían de cerebro derecho, éramos femeninos. Un ciclo evolutivo tiene que decidir si va a ser masculino o femenino. Igual que ustedes cuando vienen aquí, tienen que tomar una decisión. Y nos estábamos volviendo femeninos, nuestra raza se estaba volviendo femenina, y nosotros éramos, para cuando Lemuria se hundió, equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años. No voy a mencionar muchas de las cosas que él dijo. Realmente no es importante, no muy importante. Los restos de esto... Bueno, en primer lugar, el hecho de que esto estaba ahí quedó muy bien establecido desde 1910. Aunque no recordamos mucho, ven, porque en 1912 algo pasó, después de lo cual hubo 3 años que sucedieron realmente rápido, 1912, 1913 y 1914. En 1912 se llevaron a cabo los experimentos que fueron similares a los experimentos como el de Filadelfia, de los que hablaremos posteriormente. De hecho, hicieron el experimento en 1913, que yo creo que fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial en 1914.
Después de eso, ya no volvimos a ser los mismos. Y antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento era muy similar a lo que está pasando ahora. La gente estaba extremadamente interesada en el trabajo espiritual y en el trabajo psíquico y en la meditación y en entender el antiguo pasado y todas las demás cosas similares. Había personas como Charles Churchward y Le Bussien de Francia que estaban estudiando la Atlántida y Lemuria, y había muchas cosas muy similares que estaban pasando. Llegó la Primera Guerra Mundial y nos dormimos y no despertamos hasta los 60. Y empezamos a despertar otra vez. Pero las pruebas que tenían en 1910 eran muy extraordinarias de que este continente estaba ahí y tenían que ver con el coral. El coral solo puede crecer 50 metros debajo de la superficie del agua. Y encontraron, frente a la costa de América del Sur, en el área de la isla de Pascua, que probablemente en aquel entonces estaba mucho más elevada. Y a propósito, el fondo del océano se eleva y cae frecuentemente. Tal vez no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 3 kilómetros hace poco, en 1969, en enero de 1970. Y esto lo pueden consultar en la revista Life, que el fondo... En diciembre de 1969, el fondo del océano frente a la costa, frente a donde, en el área de las Bermudas, frente a esto, todas estas islas empezaron a subir. Muchas de ellas, 30, 40, 50 islas, salieron a la superficie. Algunas todavía están ahí. La mayoría se volvió a hundir. Y ese fondo había estado a una profundidad de más de 3 kilómetros antes de esa fecha. Entonces, también cuando leemos a Platón, y él describe a la Atlántida, y ellos hablan acerca de sus naves, y no es tan solo la Atlántida, sino toda el área más allá del estrecho de Gibraltar, saliendo del Mediterráneo. Ellos tenían muchos problemas para ir a ciertas áreas en el océano, porque el agua solo tenía de 3 a 5 metros de profundidad, y a veces incluso menos que eso. Y chocaban con lodo y tenían que ser muy cuidadosos al entrar a esa área. Y ahora está muy profundo. Las cosas cambian mucho. De todas formas, en 1910, sospecho que esta área estaba más alta porque podían ver estos anillos de coral por toda la superficie del fondo oceánico al irse alejando de la isla de Pascua. Y midieron los anillos de coral. ¿Cómo? No lo sé. O tal vez lo calcularon. Pero fueron calculados o medidos a una profundidad de 600 metros. Esto quería decir que originalmente los anillos de coral tenían islas en el centro, porque los anillos tenían que estar en la superficie. Y si estaban a 600 metros de profundidad, eso quiere decir que, debido a que solo pueden crecer hasta los 50 metros, se hundieron muy lentamente. Bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección. Al mismo tiempo, con esta poca información, si estudiamos la fauna y la flora proveniente de las islas hawaianas, hay toda una serie de islas que se mueven a lo largo de un arco como este, que corre por aquí hasta llegar a la isla de Pascua. Estas islas están separadas por largas distancias, pero si ven un mapa, verán este largo cordón. Eran las costas occidentales de Lemuria hace mucho tiempo, todas ellas, incluyendo las islas de Tahití, Tereina, todas estas diferentes islas así. Pero lo que es interesante acerca de este cordón de islas, en ninguna de estas otras islas, solo en este cordón, es que todas las islas, todas tienen exactamente la misma fauna y flora. Tienen los mismos árboles, las mismas aves, las mismas abejas, los mismos insectos, las mismas bacterias, todo. Ya dice que es interesante, ¿verdad? Solo para ayudar. Esos registros, los registros sumerios, tan solo son los registros más antiguos en el planeta y tienen 5.800 años de antigüedad. Pero los registros están hablando acerca de cosas que sucedieron hace 400 y pico de miles de años. Vamos a completar la vuelta al círculo aquí y explicar cómo obtuvieron esa información. No, las tablillas solo tienen 5.800 años. Hablando acerca de cosas, son los registros escritos más antiguos que hablan acerca de cosas que se remontan hace 450.000 años.
Antes de ese, nos estamos remontando aproximadamente al principio de nuestra raza. Incluso si están hablando científicamente o a través de Thoth, tenemos aproximadamente 200.000 años de edad. Depende de con quién hablen. Ese es más o menos el tiempo que hemos estado en el planeta. La más antigua es aproximadamente 250.000. Sitchin dice que nos remontamos más atrás de eso, tal vez 300.000 años más o menos, pero los registros no dicen eso. Y Thoth no dice eso, ni tampoco los Melquisedecs. Solo tenemos un poco más de 200.000 años. Hubo civilizaciones en la Tierra mucho antes de este ciclo y mucho antes de que los Nefilim estuvieran aquí, que eran mucho más avanzadas que tanto tú, yo y los Nefilim. Y se fueron sin dejar huella. Cuando entiendan de qué se trata todo este asunto, van a entender por qué no queda nada cuando ellos se van. Sí, bueno, es el pasado del planeta. Es parte de quiénes somos, en cierta forma. Nosotros tenemos acceso a toda esa información. Saben, hay un componente en nosotros que tiene registrado todo eso, en cada uno de nosotros. Aunque no es... Bueno, realmente sí es. Iba a decir que no es fácilmente accesible. Realmente es fácilmente accesible. Simplemente no lo sabemos. De cualquier modo, esto empezó a desarrollarse muy saludablemente. Todo estaba marchando de maravilla. Más o menos 1000 años antes de que Lemuria se hundiera, y también se hundió, con excepción de esas islas exteriores, ahí había dos personas. Sus nombres eran Ai y Tia. Y dentro de poco les voy a mostrar un retrato de Tia. Ella era... Nosotros también éramos de piel muy oscura en aquel entonces. Y ella y su esposo hicieron algo que nadie más había hecho antes, al menos en nuestro ciclo de vida, en nuestra trayectoria evolutiva. Ellos habían descubierto que si hacen el amor de una cierta manera, así como hay una cierta manera para respirar, que hace algo diferente, bueno, hay una forma diferente de tantra que crea un tipo diferente de bebé, y del resultado de ese tipo diferente de nacimiento, los tres se volvieron seres inmortales. En otras palabras, al tener un bebé de cierta manera, la experiencia los cambia para siempre. Y ellos sospechaban que eso era cierto. Estoy seguro por la experiencia. Y luego, conforme pasó el tiempo y todos los demás empezaron a morir, y ellos simplemente seguían ahí, y después de un largo periodo de tiempo, ellos seguían estando ahí. La gente empezó a darse cuenta de que ellos realmente tenían algo. Finalmente, establecieron una escuela, fue la primera escuela de misterio, hasta donde yo sé, de la Tierra, de este ciclo. Se llamaba Naacal, N-A-A-C-A-L, o N-A-A-Cal, depende de cómo lo quieran pronunciar. Y él era, como dicen, simplemente estaban tratando de enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión por medio del Tantra. Voy a tener que explicar eso en detalle en el momento adecuado. Ahora tenemos mucho camino que recorrer antes de que podamos llegar al punto para entender exactamente lo que ellos estaban haciendo. Pero de todos modos, hicieron esto y entonces le empezaron a enseñar a otras personas. Antes de que Lemuria se hundiera, tenían aproximadamente, eran más o menos 1000 personas. Entonces eran aproximadamente 333 familias de 3 miembros cada una que podían entender lo que estaban haciendo y lo demostraron. También podían hacer el amor de esta forma no común. En realidad no se tocaban entre sí, ni siquiera necesitaban estar en el mismo cuarto. Era hacer el amor interdimensionalmente, eso es lo que era.
Creo que para cuando terminemos van a tener una muy buena idea acerca de eso. Tal vez. No, that one's free. No, eso es gratis. No. No. Entonces, ellos aprenden cómo hacer eso. Crearon esta raza y estaba casi llegando al punto a partir del cual, si hubieran continuado, lo estaban logrando y probablemente en unos cuantos miles de años más, probablemente hubieran abarcado a toda la raza. Pero evidentemente Dios dijo, no, ahora no es el momento. Y apenas acababan de empezar, Lemuria se hundió. Ahora, como dije, Lemuria era femenina y ellos eran muy psíquicos y sabían que Lemuria se iba a hundir mucho tiempo antes de que se hundiera. Así como nosotros sabemos que América se va a hundir en ciertos lugares mucho tiempo antes de que se hunda, solo que tenemos mucha materia del cerebro izquierdo en nosotros también, de tal manera que no tenemos ese tipo de certeza absoluta. Al menos la mayoría de la gente no la tiene, pero la tenían los de aquel entonces. Sabían con certeza absoluta, ni siquiera era cuestión de discusión si se iba a hundir. Sabían exactamente cuándo se iba a hundir. Se prepararon con mucho tiempo de anticipación, sacaron todos sus artefactos y todo, trajeron la mayoría de las cosas al lago Titicaca, el gran disco de oro, y todo fue llevado ahí y sacaron todas esas cosas. Sacaron todo y cuando finalmente Lemuria se hundió, ya estaban totalmente fuera de la isla y estaban asentados principalmente en el lago Titicaca, a través de América Central y de México, llegando hacia el norte hasta el monte Shasta. Los dos límites exteriores eran el monte Shasta y el lago Titicaca, y todo lo que quedaba entre ellos y toda la cultura se fue hacia esa área. Cuando esto se hundió, al mismo tiempo, aunque sé que esto no concuerda con las ideas de otras personas acerca de esto, esto es lo que Todd dice, que esto y la Atlántida fueron acontecimientos similares. Se efectuó otro desplazamiento en el eje. Esto se hundió, y por acá, en esta sección, justo aquí, estaba un continente bastante grande, que se llamaba Atlántida. Eran 10 islas, y toda esta sección de los Estados Unidos, aquí arriba y toda esta parte aquí abajo, todo esto en el sur, Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, allá arriba, partes de Texas y todo eso, no estaba ahí, estaba bajo el agua. Y la Atlántida era esta isla. No sé si era tan grande o no, pero era bastante grande. Eran 10 islas, si contaban las islas. Esta hay una en el norte, una en el este, una al sur y 6 al oeste, que de hecho entraban a los cayos de Florida, pero los cayos de Florida estaban bajo el agua, ahí no había nada. Y los sobrevivientes de la escuela de misterio Naacal, los seres inmortales, se trasladaron y, de acuerdo con Todd, volaron. ¿Por qué medios? No lo sé, pero volaron, según él, desde Lemuria a esta islita amarilla aquí arriba en la parte superior, la pequeña, y le pusieron un nombre, la llamaron Udall, U-D-A-L-L. Y esperaron durante un periodo de tiempo muy largo. Y luego empezaron a hacer esta cosa que es... Si ustedes nada más los estuvieran viendo hacer esto, pensarían que ellos estaban locos. Ustedes no sabrían qué demonios estaban haciendo. Para describir lo que ellos estaban haciendo, primero tengo que describir otra cosa. Este círculo me quedó como huevo. Ese es un ser humano desde la cabeza viendo hacia abajo. Ahí está la nariz. Y es calvo. Bueno, ustedes podrían enviar ese dibujo al periódico ahora mismo y dejar que ellos lo descubran. El cerebro humano está dividido en estos dos componentes.
lado izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es masculino y el derecho es femenino. El cerebro se vuelve a dividir por medio de esta otra delgada división en estos 4 glóbulos, así. Y el cuerpo calloso es lo que une a las 2 partes. La naturaleza de estas dos es que si ustedes tuvieran esta palabra en inglés escrita love, amor, escrita en el frontal, este es el componente masculino. El componente masculino ve todo de una manera absolutamente lógica. Así es, podrían decir ustedes. Pero la mujer ve la imagen especular de la palabra. Tengo que dibujar ese lado plano correctamente. Aquí. Ahí está la palabra. La mujer ve eso. Entonces, cuando el hombre ve su lógica, la lógica de ella dice, aquí no hay lógica. Y ella lo ve y dice, es demasiado lógico. Son tan solo imágenes especulares, una de la otra, como si hubiera un espejo entre ellos. Pero el hombre tiene un componente dentro de sí mismo que se ve así, que es una imagen especular de esta forma. Y después hay otra imagen especular que va así, de la mujer, que es una imagen especular de esta, y esta es una imagen especular de aquella. Entonces es como si hubiera 4 espejos, cada uno reflejando al otro en estas 4 formas posibles. Esta es completamente lógica, y posteriormente, cuando veamos las geometrías, ustedes verán que el cerebro masculino está compuesto del triángulo y del cuadrado, o el tetraedro y el cubo. Y eso es lo que está adelante, el componente lógico. El componente femenino no tiene adelante la lógica. Adelante ella tiene su experiencia, o el aspecto experiencial está adelante. A ella le interesa mucho más experimentar algo que entenderlo. Pero su aspecto experiencial tiene atrás un componente que es totalmente lógico, que está basado en el triángulo y el pentágono, o el tetraedro. Y este de hecho representa 2 formas, el icosaedro y el dodecaedro. Todavía no hemos hablado de eso, pero ahí están ciertas geometrías. Y el componente masculino, que es lógico, tiene un componente experiencial oculto. Entonces, esto también es como una imagen especular de atrás hacia adelante de esta forma. Así es como estamos hechos, de acuerdo con Todd. Él es quien me dio este concepto e idea. Y hay un camino que atraviesa de esta manera de lógica, y un camino entre lo masculino y lo femenino que va de esta manera de experiencia. Entonces, esta isla de Udall, aquí arriba, aquí está esta isla. Lo que hicieron fue que cuando aterrizaron en esta isla, lo primero que hicieron es que construyeron un muro por la mitad de 14 metros de altura, 6.5 metros de ancho, y dividía a la isla. Había que entrar al agua para llegar al otro lado. Era literalmente, no había forma de llegar de un lado al otro. Y después hicieron un muro más pequeño que pasaba por aquí, la dividía en estos 4 lóbulos. La mitad de estas 1000 personas que eran parte de la escuela de misterio Naacal fueron a un lado, la mitad al otro lado, según su naturaleza, y la mitad se volvió el componente masculino del cerebro, y la otra mitad se volvió el componente femenino del cerebro. Y pasaron ahí muchos miles de años desarrollando esto. Seleccionaron a 3 personas, y el papá de Todd fue una de estas. Se llamaba Todd Mess, y él y otras 2 personas
se convirtieron en el cuerpo calloso, la parte que une entre sí a los hemisferios izquierdo y derecho. Y ellos eran las únicas 3 personas a las que se les permitía ir a cualquier parte de la isla. Aparte de eso, tenían que permanecer completamente separados unos de otros. Y empezaron a establecer, alinearon sus energías y sus pensamientos y sus sentimientos y todo con un cerebro humano. En cierto momento de todo esto, en la superficie de la Atlántida, ellos proyectaron sobre la superficie el árbol de la vida. De hecho, lo que realmente hicieron fue hacer el que tiene 12. Uno de los puntos estaba aquí y uno abajo, pero solo había 10 componentes, que es el árbol con el que estamos familiarizados, el que realmente estaba en la superficie de la Atlántida. Ellos proyectaron este árbol, aunque se extendía a lo largo de cientos de kilómetros sobre la superficie de esta tierra. La exactitud, de acuerdo con Todd, era la exactitud de un átomo. Entonces, los puntos del árbol estaban con esa exactitud sobre cientos de kilómetros. Y en un punto en el cual, algo que no acabo de entender, pero todo lo que puedo hacer es decirlo, en un punto el cerebro de la Atlántida insufló la vida en el árbol de la vida, en la superficie de la Atlántida, lo que hizo que estos vértices de energía empezaran a girar y salir de la Tierra. Entonces, en la superficie principal de la Atlántida, tenían el árbol. Algo más o menos así. Aquí está el árbol. Sí, así más o menos. Estaba sobre la superficie, aquí con estas líneas dentro de él, y estos vértices empezaron a girar saliendo de él. Entonces, tenían un vértice giratorio saliendo de cada una de estas cosas. Cuando eso quedó establecido, entonces el cerebro de la Atlántida llamó a los hijos de Lemuria. Los llamaron psíquicamente, y millones de estos seres que estaban a lo largo de América del Sur y de América del Norte empezaron a ser atraídos psíquicamente, y se realizó una gran migración en la que todos ellos empezaron a moverse hacia este lugar y hacia la Atlántida. Sin embargo, debido a que el cuerpo lemuriano solo había alcanzado los 12 años de edad, no había completado todos los... no era un adulto, entonces no tenía en funcionamiento todos sus centros. Entonces solo había 8 de los 10 centros que los lemurianos manejaban con maestría. Entonces fueron atraídos a... Cada individuo fue atraído a uno de estos 8 centros, de acuerdo con su naturaleza, y ahí es donde empezaron a construir las ciudades. De hecho, había 10 ciudades en la Atlántida, y los registros mayas dicen muy claramente que así era. De hecho, tengo esos registros justamente aquí. Hay un documento que se llama el documento Troano, T-R-O-A-N-O, y ahí estaba. Ahora se encuentra en el Museo Británico. Se estima que tiene al menos 3.500 años de edad y describe en detalle el hundimiento de la Atlántida. Y solo lo voy a leer. Definitivamente era maya. Contiene una narración auténtica del cataclismo. Esto es de acuerdo con Le Bussien y está... Sí, dije que estaba en el Museo Británico, ¿verdad? Esto es lo que dice. En los años 6 con, en el 11º molusco, en el mes Sac, hubo unos temblores terribles que continuaron sin interrupción
en el 13º Qin. El país de los cerros de lodo, la tierra de Mu, fue sacrificada, sufriendo un doble cataclismo. Repentinamente desapareció durante una noche. La cuenca era agitada continuamente por fuerzas volcánicas. Debido a que estaban confinadas, estas hicieron que la tierra se hundiera y elevara varias veces y en varios lugares. Por fin la superficie cedió y 10 países fueron desgarrados y dispersados. Incapaces de resistir las fuerzas de las convulsiones, se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Los 10 países se referían a los 10 puntos en el árbol de la vida. Pero cuando ellos, y a propósito, cuando vean este documento, muestra esta ciudad muy moderna, una ciudad extremadamente sofisticada, con volcanes haciendo erupción dentro de ella, y a todo su alrededor, y pirámides y todas estas cosas siendo destruidas, y la gente subiendo en botes y tratando de escapar. Y describe todas estas diferentes cosas en lengua y descripción maya. Y después, cuando llega al punto, a un punto ahí, 3.5 piedras están pintadas de negro. Más tarde describiremos lo que es eso. Se refiere al momento cuando entramos en lo que en nuestros días se llama zona electromagnéticamente nula. Es el desplazamiento desde cuando los polos se desplazan. Este fenómeno se presenta y entraremos en mucho detalle acerca de esto, donde durante 3 días y medio estaremos en la oscuridad. Pero ese periodo de tiempo en realidad podría ser entre 2 y medio hasta un poco más de 4 días. Podría durar cualquier tiempo en ese periodo y normalmente está entre 3 y 3.5 días. Y el último evidentemente duró 3.5 días. Es más que solo oscuridad, es la nada, está vacío, es fuera de aquí. De modo que los lemurianos fueron a estos 8 lugares. Pues eso dejó a 2 de los lugares sin nadie en ellos. Nadie, ni una sola persona. Nada más estos 2 vértices, solo jalando vida, pero nadie ahí. Y en la vida no puede tenerse un lugar vacío. La vida simplemente lo llena, lo hará, encontrará la forma. A mí siempre me gusta usar el de la autopista. Si están siguiendo a alguien justo detrás y solo dejan que esa persona se les adelante un poco o demasiado, alguien llenará ese lugar. Es lo mismo. Si ustedes hacen algo en la vida, si dejan un lugar para la vida entrará y lo hará. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, esto es de acuerdo con Toth. Él dice que 2 razas extraterrestres llegaron en ese momento, no una, sino 2 completamente diferentes. La primera, dice, y no sé de dónde vinieron, dice eran los hebreos. Él dice que venían de fuera del planeta. De dónde vinieron no lo sé en absoluto. No lo dijo. Dijo que fallaron en su... Eran como una especie de niño que cursó el 5º grado y no pasó, y tuvo que repetir otra vez el 5º grado. Fallaron al entrar, de pasar al siguiente nivel de evolución, y tuvieron que repetirlo. Y tenían permiso legal para entrar en nuestra trayectoria evolutiva en ese momento. Trajeron con ellos, de acuerdo con Toth, muchos conceptos e ideas de los que todavía no teníamos idea, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. En otras palabras, eran como un niño que ya había pasado por el asunto de las matemáticas. Sabían qué era lo que venía y todo eso. Así que trajeron todas estas cosas de las que nosotros todavía ni siquiera sabíamos.
Realmente no había problema con ellos, y probablemente no habría problema hoy. Probablemente no hubiera habido ningún problema en lo absoluto, excepto que la última raza que llegó es la que tenía el problema. Realmente no fuimos nosotros. Lo que se ha desarrollado, que está ahora como ha llegado al mundo, en la situación que se ha desarrollado en el mundo. Esta última raza, y esto va a sonar extraño, especialmente cuando estoy diciendo esto hace 8 años, era una raza de seres que llegaron de un planeta muy cercano llamado Marte. Y de acuerdo con Todd, Marte era un planeta que se parecía mucho a la Tierra hace un poco menos de 1 millón de años. Era muy, muy hermoso, tenía océanos y agua y árboles. Es simplemente fantástico. Miren, desde que creamos este mundo, o todo este experimento en el que estamos desde hace mucho tiempo, desde el mismo principio, habían habido 4 veces en las que alguien decidió hacer algo que en la actualidad se llama la rebelión de Lucifer, aunque sucedió 3 veces antes. Otras 3 personas, además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo. Cada vez provocó un total caos en todo el universo. Simplemente total, un desastre total. Y durante el tiempo de Marte, hace años, fue la 3ª rebelión, si quieren llamarla una rebelión. Fue la 3ª vez que la vida decidió intentar este experimento. Y falló dramáticamente. Y por todas partes muchos planetas fueron destruidos, y Marte fue uno de ellos. Y lo que sucedió fue, y es lo mismo que está pasando ahora, que la vida intentó separarse de Dios. Pónganlo de esta forma. Vida. Había una parte de la vida que intentó separarse de toda la vida y crear su propia realidad separada. Ya que todos son Dios, está bien. Ustedes pueden hacer eso. Simplemente jamás ha funcionado, eso es lo único. Pero sin embargo trataron de hacerlo otra vez. Y lo que sucede es que cuando alguien lo hace, ustedes cortan su conexión de amor con la realidad. Voy a explicar con más detalle la rebelión de Lucifer en el momento adecuado. Pero separaron la realidad y crearon esta realidad separada. Y al hacerlo cortaron el vínculo de amor, desconectaron el cuerpo emocional, y así se convirtieron en exclusivamente masculinos, totalmente nada femeninos en lo absoluto, seres puramente lógicos, sin emociones. ¿Me entienden? Ninguna emoción. Como lo que es el Dr. Spock, ese tipo de cosas, solamente pura lógica. Y lo que hizo en Marte, y lo que hizo en muchos y muchos y muchos y miles de otros lugares, es que terminaron peleando todo el tiempo, y terminaron haciendo la guerra unos a otros todo el tiempo, porque no había compasión, no había amor, no había nada de eso. Y Marte se convirtió en este campo de batalla que simplemente continuó y continuó y continuó hasta que finalmente quedó muy claro que Marte no iba a sobrevivir. Finalmente volaron su atmósfera y destruyeron su planeta. Se perdió. Pero justo antes de que eso pasara, empezaron a hacer algo. Empezaron a construir estas enormes pirámides tetraédricas en Marte, de las que ustedes van a ver fotografías. Y entonces empezaron a construir estas pirámides de 3 lados, 4 lados y 5 lados. Y finalmente construyeron este complejo que fue capaz de crear una vida sintética, no viviente, un Merkaba sintético. Miren, pueden tener un ovni, que es un vehículo de espacio-tiempo, pero pueden tenerlo en un edificio igualmente, no importa. Y construyeron estos edificios que pudieron hacer esto, y crearon esta estructura que cuando se metieron en ella, pudieron ver hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y espacio a tremendas distancias, generalmente límites de aproximadamente 1 millón de años. Eso es lo que nuestro gobierno está averiguando ahora. Y se estiraron hacia adelante en el futuro y vieron que la Tierra era exactamente lo que ellos deseaban. Era perfecta para ellos. Necesitaban, en otras palabras, un grupo pequeño de ellos
estaba tratando de salir de Marte antes de que fuera destruido. Deseaban salir de allí y vieron este lugar perfecto que estaba a aproximadamente a 65.000 años en nuestro pasado. Vieron ese pequeño vértice que estaba ahí, sin nadie en él. No pidieron permiso. Siendo parte de la rebelión, no tenían que pasar por los códigos normales. Simplemente lo hicieron. Y simplemente dijeron, muy bien, ahí vamos, hagámoslo. Y se metieron ahí y se unieron con nuestra trayectoria evolutiva. Solo había unos cuantos miles de ellos, y lo primero que hicieron cuando pisaron la superficie de la Atlántida es que trataron de controlar la Atlántida y tomarla. Querían declarar la guerra y conquistar la Atlántida. Sin embargo, debido a su vulnerabilidad, su cantidad y tal vez otras razones, no pudieron hacerlo. Lo intentaron, pero no pudieron hacerlo. Y finalmente fueron sometidos. Y finalmente se acordó que tratarían de comprender esa cosa femenina de la que ellos no tenían idea, esta cosa con emociones y demás, de la que no tenían nada en lo absoluto. Lo que teníamos aquí era una situación. Cuando esto tuvo lugar, nuestra trayectoria evolutiva, éramos aproximadamente una niña de 14 años de edad. Y lo que tenían ustedes aquí era más o menos una chica de 14 años de edad que iba a ser tomada por un hombre mayor, un hombre mucho más viejo, muy viejo, un hombre de 60 a 70 años de edad, que simplemente la forzó. En otras palabras, fue una violación. Nos violaron y no tuvimos alternativa. Simplemente llegaron y dijeron, aquí estamos, les guste o no, aquí estamos. No pidieron permiso. Así que una vez que la batalla inicial estaba, o que el conflicto se terminó y decidieron hacerlo, entonces las cosas más o menos se calmaron durante mucho tiempo. Pero los marcianos continuaron trayendo su tecnología de cerebro izquierdo, de la que los lemurianos no sabían nada en lo absoluto. Todo lo que sabían era la tecnología de cerebro derecho de la que hoy no sabemos nada. Sabemos muy poco. Sus máquinas psicotrónicas y todo ese tipo de cosas. Estas son todas tecnologías de cerebro derecho. Pero hay tecnologías de cerebro derecho que si ustedes supieran lo que eran, los dejarían pasmados. Son increíbles. Ustedes pueden hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que puedan imaginar con la tecnología. La pueden hacer con cosas psicológicas y de control mental del otro lado del cerebro. Pero de todos modos lo que pasó fue que los marcianos simplemente continuaron produciendo estos inventos uno tras otro, hasta que finalmente cambiaron la polaridad de nuestra trayectoria evolutiva. Y pasamos de femenino a masculino, y nos volvimos muy masculinos durante la Atlántida. Cambiamos nuestra naturaleza de quienes éramos. Pero la animadversión entre los marcianos y los lemurianos, y voy a poner a los hebreos junto con los lemurianos, la animadversión entre los marcianos y los lemurianos nunca cesó, sino hasta el mismo final. Se odiaban mutuamente. Y finalmente los marcianos tomaron más control de todo, muy lentamente siguieron haciéndolo y haciéndolo, hasta que obtuvieron el control sin batallas. Tenían todo el dinero, todo el poder, todo. Y los lemurianos, el aspecto femenino, básicamente fue simplemente reprimido. Y no era una situación de amor, pongámoslo de esa forma. Era un matrimonio que por lo menos al componente femenino no le gustaba. Y realmente no creo que a los hombres realmente les importara si les gustaba o no. Y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente... Y esto siguió en esta forma durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente hace como 26.000 años fue cuando empezó.
Hace 26.000 años tuvimos otro cambio de los polos del eje. Realmente fue pequeño, no fue mucho. Fue un pequeño cambio en la conciencia. Y así es que aquí está esta precesión de los equinoccios y aquí están estos lugares, justo aquí donde se lleva a cabo este cambio. Y aquí es donde estamos ahora. Regresaremos en el tiempo al mismo lugar en el que estamos justo ahora, exactamente hoy. Tan solo hace un ciclo estábamos en la Atlántida. Y en ese momento los polos hicieron su pequeño cambio. No fue mucho, aunque la ciencia lo ha registrado. Definitivamente sabemos que tuvo lugar exactamente entonces. Todo eso ha sido establecido definitivamente. Y una pequeña pieza diminuta, no era así de grande, sino una pequeña pieza diminuta. Bueno, era grande, pero quiero decir, no era realmente grande. Probablemente era de la mitad del tamaño de Rhode Island o algo así. Cayó al océano y provocó una enorme cantidad de miedo en la Atlántida. Fue simplemente temor, porque pensaron que iban a perder todo el continente. Así que simplemente se quedaron como temblando en sus zapatos durante mucho tiempo. Y lentamente este temor empezó a ceder y lentamente pasaron 100 años y todavía tenían miedo. Se necesitaron 200 años para que el temor desapareciera y volverían a sentirse seguros. Y probablemente estaban por ahí, tal vez algo así, o quizá ni siquiera tan lejos, y finalmente se relajaron. Pero el recuerdo de eso aún estaba allí. Y después, de la nada, en una mancha que está aquí, de la nada es una buena analogía para este, ahí aproximadamente hace 16.000 años, aproximadamente, un cometa, otro de estos cometas. Últimamente hemos tenido muchos de ellos. Ustedes, amigos, no saben acerca de todos ellos porque la mayoría se han mantenido en secreto, pero ha habido muchos cometas que han estado entrando, causando una asombrosa cantidad de interés y temor a niveles gubernamentales. Este cometa entró y mientras todavía estaba lejos en el espacio, los habitantes de Atlántida tuvieron la capacidad para saberlo. Eran en cierta forma más avanzados de lo que estamos ahora tecnológicamente. Pudieron presenciar su llegada. No kilómetros más, sino mucho más de donde estamos ahora, de todas formas. Tenían sus tecnologías de cristal que eran realmente muy buenas. Vieron que llegaba este cometa y en Lemuria empezó a ocurrir un gran conflicto porque los marcianos, que realmente eran la minoría, aunque tenían el control, deseaban destruirlo. Iban a utilizar tecnología láser y simplemente destruir al intruso. Y eso era lo que deseaban hacer. Pero había un movimiento enorme entre el aspecto lemuriano para no hacer eso. El aspecto femenino era, esto es Dios y simplemente debemos permitir que esto pase y simplemente permitir que suceda. Simplemente dejen lo que choque con la tierra. Eso es lo que se supone que debe pasar. Era un punto de vista muy taoísta. Y los marcianos dijeron, no, vamos a hacer esto. Y los marcianos finalmente acordaron permitir que esta cosa chocara con la tierra. Y entró silbando en la atmósfera y por poco no chocó con la Atlántida y pegó hacia el oeste, al frente de la costa oeste de la Atlántida, en un lugar que ahora se conoce como Charleston, Carolina del Sur. Solo que estaba en el agua, aunque cuando esa cosa cayó, de ahí en adelante ya no hubo agua. Muy rápido simplemente la dispersó. Y este era un pedazo grande y golpeó casi en el mero centro de Charleston, Carolina del Sur. Y los restos de eso ahora están esparcidos sobre 4 estados. Así que la ciencia definitivamente ha determinado que sí cayó ahí, y eso fue hace 16.000 años. Y todavía está allí, todavía están recogiendo pedazos de eso por todas partes. Bueno, ese cometa causó mucha de la destrucción de la Atlántida. Y el área donde estaban los marcianos
que estaba en esta área, al suroeste aquí, se rompió un pedazo grande y destruyó mató a muchos marcianos. Los marcianos fueron los que resultaron más lastimados. Y así fue. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y los marcianos simplemente dijeron después de eso que entonces ese fue el principio de todos nuestros problemas. Los marcianos dijeron, todo se acabó, es hora de divorciarse. De hoy en adelante haremos lo que nosotros queramos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros dirigiremos nuestras propias vidas y vamos a hacer lo nuestro. Saben, todo ese número. Y ya no vamos a escucharlos nunca más, y ese tipo de cosas. Y por supuesto decidieron tomar la tierra. Y empezaron a hacer algo. Empezaron a crear los edificios que fueron creados en Marte. Lo único es que había pasado mucho tiempo, aún en tiempo terrestre, desde que habían hecho eso. Hablando acerca de qué diablos es eso, habían pasado casi 50.000 años más o menos desde que habían hecho esta cosa. Realmente no sabían bien cómo hacerlo, pero pensaban que sí. Y yo creo que había otros factores aquí que los hicieron fracasar. Pero construyeron los edificios, prepararon todo, e iban a crear otro Merkaba sintético, que si lo hubieran hecho y si hubieran podido controlarlo, habrían controlado el planeta sin problemas. Habrían podido hacer que cualquier persona en el planeta hiciera cualquier cosa que ellos quisieran, y todo se habría acabado. Pero eso no fue lo que pasó. Construyeron los edificios, establecieron todo, encendieron el interruptor con su tecnología y empezaron el flujo de energía y perdieron control del experimento. Simplemente lo arruinaron. Y realmente les digo que lo arruinaron. No podrían ustedes haberlo arruinado más de lo que ellos lo hicieron. Y lo que hizo es que empezó a abrir violentamente los niveles dimensionales de los niveles dimensionales inferiores de la Tierra. No los superiores, sino los inferiores. Esto se parecería mucho a los niveles dimensionales en el cuerpo humano. Son como una especie de membranas y piel, y las membranas entre el corazón y el estómago y cosas así. Así que si ustedes toman un cuchillo y abren su estómago, eso sería como abrir rasgando los niveles dimensionales de la Tierra. Tienen ustedes aspectos del espíritu que están separados de otros aspectos del espíritu mediante estas membranas dimensionales. Y, ¿saben? Se supone que no se deben mezclar. Se supone que ustedes no deben tener sangre en el estómago. Se supone que esas células deben estar en las arterias. Se supone que hacen otra cosa. Y lo que hicieron es que hicieron algo que casi mató a la Tierra. Los problemas ambientales de la Tierra en este momento no son nada. Eso podría solucionarse en un momento. Eso no es nada. Pero esto, si eso hubiera continuado, habría destruido la Tierra para siempre. Nunca jamás hubiéramos podido volver a utilizar la Tierra como una base de cultivo para que las razas crecieran y de ahí partieran. Todo habría terminado. La Tierra simplemente estaría muerta. El problema ambiental realmente ahora no es nada. Parece algo grande, pero no es nada en lo absoluto. Pero eso es grave. Este campo los 1.600 de ellos, hasta ese entonces creo, hicieron todo lo que pudieron intentar para tratar de aliviar la situación. Trataban de sellar los niveles dimensionales, sacar a tantos de estos espíritus de las personas y regresarlos al mundo. Simplemente hicieron todo lo que pudieron en cada nivel que pudieron. Fue una catástrofe total, la catástrofe más grande que la Tierra probablemente haya visto. Trataron de sacarlos, sacaron a la mayoría, sacaron a muchos de ellos. No sé cuál fue el porcentaje. Aliviaron aproximadamente 90% o más de la situación, pero todavía había una parte grande aquí, y la gente todavía encontraba a muchos de estos seres extraños dentro de ellos. Y así es que la situación desde hace 16.000 años, después de ese tiempo,
empezó a deteriorarse extremadamente rápido. Todos los sistemas de la Atlántida, podríamos decir, los sistemas financieros, los sistemas sociales, ya me entienden, todos los diversos conceptos de cómo debiera ser la vida, degeneraron y se derrumbaron por completo. El continente de la Atlántida se enfermó, y toda la gente se enfermó, y todos empezaron a tener estas enfermedades raras, y todos empezaron a enfermarse, y todo el continente entró en un estado de sobrevivencia, simplemente siendo capaces de vivir a través de este tipo de situación. Iba empeorando y empeorando y empeorando y empeorando, y después de aproximadamente 3.000, un poco más de 3.000 años, probablemente, tal vez fue la peor situación que la Tierra jamás enfrentó. Fue horrible. Si hubiera continuado, hubiera estado en todas partes. Jamás habríamos podido sobreponernos y simplemente se hubiera acabado. Los maestros ascendidos, y específicamente Thoth, otro hombre llamado Ra, otro hombre llamado Arogot, y muchos otros aspectos de los maestros ascendidos de este planeta, los niveles más altos de nuestra conciencia no sabían qué hacer. Quiero decir, no sabían qué hacer. Eran niños comparados con esta situación. No tenían idea de qué hacer. Y así es que oraron. Llamaron a niveles superiores de conciencia. Llamaron a todos. Llamaron a estos niveles altos de conciencia, incluyendo cosas como un comando galáctico y todo lo demás, para que los ayudaran a decirles qué hacer. Fue revisado en todos estos niveles. Y esto es cosas como tipos similares de cosas habían sucedido antes en los planetas. Esta no es la primera vez. Así es que finalmente se decidió, era como un tipo de procedimiento de operación estándar, que había esta cosa que podría hacerse, que generalmente funciona. No siempre funciona, pero generalmente funciona. Y se decidió, se concedió permiso para hacerlo. En otras palabras, un experimento. Estábamos a punto de ser objeto de un experimento con el propósito de ayudarnos. Y aunque se nos dieron las instrucciones de cómo hacerlo, realmente lo hicimos. No fue hecho por extraterrestres ni nada por el estilo. Fuimos solamente nosotros quienes hicimos esto, nuestros propios experimentos sobre nosotros mismos. Y empezó con estos 3 hombres que volaron a un lugar en lo que ahora es Egipto, pero en ese tiempo no era un desierto, sino una selva tropical, y que ahora es Egipto, que se llama la meseta Gaiship, que se llamaba la tierra de Kem, que quiere decir la tierra de los bárbaros peludos. Y fueron a ese lugar en particular porque iban a intentar hacer algo para tratar de salvar la situación en la tierra. Y esto es lo que decidieron los seres superiores, que posiblemente ayudaría a solucionar nuestro problema. Sabían que íbamos a caer de la gracia, que íbamos a salir de este alto nivel de conciencia, y sabían que íbamos a caer muy abajo en el espectro de la vida. Entonces su única preocupación era averiguar alguna forma para que regresáramos al camino. Sabían que tenía que hacerse rápido. Tuvieron que esperar hasta este momento, de modo que tuvieron que esperar casi 4.000 años hasta que este momento tuvo lugar aquí, antes de que pudieran actuar. Y entonces solamente tuvieron tanto así de un ciclo para completar todo. Y aquí es donde estamos ahora. Así que tuvieron que hacer esta cosa entonces, y tuvieron tan solo 12.500 años más o menos para poner todo en armonía y hacer que sucediera. No se podían tardar más que este tiempo, o nos destruiríamos a nosotros mismos. Sabían que caeríamos a donde estamos ahora y que para que continuáramos a partir del punto al que llegamos ahora en 1993, en los 90, pongámoslo así,
Sabían que si íbamos a regresar al camino, tendríamos que estar como planeta en la conciencia crística en ese momento. Si no estuviéramos allí, no lo lograríamos. No lo lograríamos en lo absoluto. Nos destruiríamos. Terminaríamos con todo. Pero honestamente creyeron que lo lograríamos. De hecho, no habrían obtenido permiso para hacer el experimento si no hubieran creído honestamente que lo lograríamos. No se puede mentirle al Comando Galáctico en lo absoluto. Así que realmente pensaban que sí iba a funcionar, aunque por poco. Así que otro aspecto de esto es que estaban buscando una situación que aliviara toda la situación. No estaban preocupados por tratar de encontrar una situación en la que solo los marcianos se curarían, o solo los lemurianos sanarían, o parte de la Tierra sanaría. Buscaban una situación que sanara a toda la Tierra, a ambos lados. Los niveles superiores de conciencia no están de acuerdo con esta cosa de nosotros y ellos. Todo el mundo está... Solo hay una conciencia que se mueve a través de toda la vida. Y así que están tratando de encontrar una forma para que todo el mundo regrese a un estado de amor y respeto para los demás. Y sabían que la única forma en que podrían hacerlo era regresarnos a la conciencia crística, y posiblemente continuaríamos a partir de allí. El único problema es que no podríamos hacer eso nosotros solos. Es totalmente imposible. Una vez que cayéramos aquí, pasaría un tiempo muy largo antes de que fuéramos capaces de hacer eso de forma natural. Y para entonces todos estaríamos muertos. No lo lograríamos. Seríamos afortunados si lográramos 50 años más, menos aún aproximadamente 1 millón, lo que es lo que probablemente necesitaríamos para llegar ahí. Estoy diciendo que, ignorando esa cifra, nos tomaría mucho tiempo antes de que regresáramos allí. Así que fueron a ese lugar en Egipto porque había un eje. El eje de un vértice que sobresalía de un lugar en particular en Egipto, que era el eje que la red de la conciencia crística, o una de nuestras redes, era que realmente estaba allí en ese momento, pero sabían que se destruiría, pero el eje todavía estaba allí, y así que lo que iban a hacer era crear sintéticamente una red de conciencia crística alrededor de la Tierra. No una viviente. Llegaría a ser una red viviente, pero se haría sintéticamente. Sería como crear un cristal sintético que requiere una celda viviente, un cristal para hacerlo. Pero esa fue la única respuesta a la que pudieron llegar. Y así que fueron al lugar preciso en que eso salía, que era este lugar que está a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia de donde se encuentra la gran mayoría de la Tierra más hacia abajo. Ahí era donde estaba el eje, pero realmente salía de la Tierra, aproximadamente aquí. Así que esta es la parte que realmente salió de la Tierra. Y entonces, una vez que hicieron eso, construyeron un edificio pequeño justo aquí, de piedra, que era el rectángulo áureo. Y después aquí construyeron la gran pirámide, y el ápice de esa pirámide quedó asentado exactamente en esta espiral. Recubrieron el centro del agujero con la cara sur de eso y la cara norte de la gran pirámide impecablemente. Ha asombrado a gente que, ¿cómo lo llaman? Topógrafos que han visto esto. Aunque eso está a 1,5 kilómetros de distancia, no pueden ver el centro de ese agujero. La cara sur de ese muro, de ese edificio, y la cara norte de la gran pirámide no están desalineados en absoluto, es perfecta. Posteriormente fueron construidas aquí las otras 2 pirámides, y también fueron construidas directamente en esa espiral. De hecho, así es como descubrieron el agujero. Fue a través de fotografía aérea. Observaron que estas tres pirámides fueron colocadas sobre una espiral logarítmica. Cuando rastrearon la espiral a su origen, fueron a ese lugar y allí estaba el agujero, y allí estaba el edificio. Eso fue hace solo unos 10 años.
Sí, todavía está allí. Yo lo he visto con mis propios ojos. He pateado las piedras y lo he visto, realmente está allí. Y considero que es el lugar y hay una armonía. Lo que sucedió es donde hicieron ese experimento fue aquí, en esta área. Aquí. Aquí y un poco más acá, en una de estas islas por aquí, a la que ahora le llamamos el Triángulo de las Bermudas. Y hay un edificio real aquí en la superficie en el fondo y abajo, que realmente no está tan profundo ahí, que tiene uno de estos adentro. Está girando muy rápido. Dos de esos campos contrarrotatorios que se están moviendo alrededor, creando este enorme Merkaba, un campo Merkaba sintético que se extiende sobre el océano, que es triangular debido a muy remotas. Ni siquiera podrían imaginarse qué tan lejos está. Y esa es una de las razones por las que esta raza de seres, llamada los grises y muchos otros seres que están aquí, de los que hablaremos en el momento apropiado, están aquí tratando de arreglar esto. Este es un problema enorme que se extiende más allá de la Tierra. Lo que hicimos en el pasado en la Atlántida iba contra toda ley galáctica. Era ilegal que nosotros lo hiciéramos y de todos modos lo hicimos. Y es un problema muy grande en todas partes. Se solucionará, pero no se solucionará sino hasta el año 2012. En ese momento se solucionará. Pero no hay mucho. Bueno, van a seguir intentándolo. Y yo sé que van a seguir intentándolo y tratando de lograrlo, pero finalmente tendrán éxito. Muy bien, necesito regresaré a todo eso en el momento adecuado y hablaremos de todo eso para que sepamos de qué se trata todo el asunto. Vamos a ver. De lo último que creo que estaba hablando ayer eran esas dos espirales que estaban aquí arriba. Salieron de ese lugar a donde llegó Tot y Ra y Arogot y llegaron e hicieron esta espiral y pusieron la gran pirámide justo aquí en la parte superior de eso y la forraron e hicieron todo lo demás. Eso definió el eje de lo que sería la red de la conciencia crística. Supongo que en este punto debería describir lo que son estas redes, para que tengan ustedes una idea de qué diablos estaban haciendo en todo esto. Voy a regresar aquí y sentarme y entrar en materia. Probablemente todos conocen la teoría del centésimo mono. ¿Alguien sabe acerca de eso? Una persona, muy bien. Bueno, la describiré. Había un equipo de científicos hace algunos años, probablemente hace 20 años o algo así, que estaban trabajando con un tipo en particular de monos que se encontraban en estas islas frente a Japón. Estas islas eran varias islas pequeñas. El mismo tipo de monos estaban por toda esta pequeña cadena de islas y los estaban observando científicamente y los estaban monitoreando. Y estos monos comían estos tubérculos que crecían en el suelo arenoso y cuando los sacaban había arena encima de todos ellos y se los comían y por supuesto la arena, ya podrán imaginarlo, sabía muy mal. Y un día esta mona los lavó, ya sea en el océano o en un arroyo, no estoy seguro de dónde, lavó los tubérculos y descubrió que sabían mucho mejor cuando estaban lavados. Así que fue y le dijo a otro mono que la lavó. Y después fueron y le dijeron a más monos. Y muy pronto había un gran grupo de estos monos que estaban empezando a lavar estas cosas y hacer esto. Yo no sé si sabían si eran exactamente 100 monos o no, pero era algo en ese orden, aproximadamente. Esa era la cantidad. Cuando repentinamente alcanzaron esta masa crítica, bingo, toda la isla empezó a hacerlo, sin que estas personas fueran y les dijeran nada. Si solo hubiera sido en esa isla, entonces probablemente habrían imaginado que había alguna forma de comunicación recíproca
y buscaron una comunicación. Pero también lo que sucedió simultáneamente fue que las islas alrededor, en las que no había forma posible para que estos monos pudieran haberse comunicado en alguna forma que nosotros conozcamos, también inmediatamente empezaron a lavar sus tubérculos. Fue la primera vez que la ciencia haya observado algo como esto. Y postularon que debe haber habido algún tipo de estructura morfogénica o campo que se extendía por estas islas, por medio de la cual podían comunicarse. Hay un libro escrito sobre el tema llamado El centésimo mono, y mucha gente pensó en ello, y después, unos años más tarde, y esto es algo acerca de lo que mucha gente no sabe, un equipo de científicos de Australia, conectados a través de la Gran Bretaña, se preguntaron si los seres humanos también tenían una red similar a esta en torno a ellos. Y así que hicieron un experimento. Hicieron esta fotografía o pintura, creo que era una fotografía, que tenía literalmente cientos de personas, caras humanas en ella, pequeñas y grandes, como aretes con caras pequeñas por todos lados, y caras en los ojos y este tipo de cosas, todo hecho de estas caras. Pero cuando las veían podían ver solo aproximadamente 6 o 7 caras. No podían ver todas estas otras caras porque se necesitaba entrenamiento. Tenían que apuntar a dónde estaban. Así que si solo a primera vista solamente verían 6 o 7 caras, y eso era todo. Así que fueron a Australia y lo hicieron en forma muy científica. Consiguieron un cierto número de personas de un espectro de la población y les dieron mucho tiempo y grabaron todo. Y simplemente sostuvieron la fotografía para que alguien la viera y dijeron: ¿cuántas caras ves aquí? Y la veían y decían, bueno, en el lapso de tiempo que tuvieron salían con 6, 7, 8, 9, 10 caras, o lo que fuera que vieran, y grabaron eso y lo hicieron con todo un número de personas. Así lo hicieron, y nadie estaba viendo. ¿Me entienden? Nadie estaba viendo más de lo que se esperaría que ellos vieran. Cuando consiguieron a unos cuantos cientos de personas que hicieron esto y grabaron con mucha seguridad lo que estaba pasando, entonces se fueron a Inglaterra, al otro lado del planeta, y en una estación cerrada de televisión por cable de la BBC, que solamente llegaba a Inglaterra, no iba a ninguna otra parte, mostraron la fotografía y cuidadosamente mostraron en dónde estaban todas las caras, cada una de las caras. Y después, 5 minutos más tarde, repitieron el experimento en Inglaterra, quiero decir, en Australia. Y miren, la gente repentinamente pudo ver 70, 80 caras. Ah, sí, aquí. Pudieron ver todas esas caras allí. Y en ese momento, la humanidad supo con certeza que había algo acerca de nosotros que no sabíamos. Ahora bien, los aborígenes en Australia ya sabían esto desde hace mucho tiempo. Sabían que había una estructura que conecta a las personas y las une, pero nosotros no. Habíamos observado, aunque no científicamente, pero realmente era la comunidad científica la que observó esto, que habría alguien en un lado de la Tierra que inventaría algo muy complejo y que al mismo tiempo, en el otro lado del planeta Tierra, en otro país no relacionado, alguien más inventaría lo mismo, con los mismos principios y las mismas ideas, muy similar. Y cada uno diría: tú me lo robaste. Era mío, ese invento era mío, yo lo hice primero, cosas así. Eso ha sucedido muchas veces en la ciencia y se ha repetido durante mucho tiempo. Y ahora empezaron a darse cuenta de que hay algo que nos conecta a todos. Bien, después de eso, empezaron a buscar esto y el gobierno norteamericano y Rusia descubrieron estos campos alrededor de la Tierra. Son de naturaleza electromagnética y están muy altos sobre la Tierra. Están aproximadamente en algún lugar a 80 o a 100 kilómetros sobre la Tierra. Y la principal que es, y recuerden ahora, aunque no he hablado mucho de esto, recuerden que hablé acerca de que hay 5 niveles de conciencia. Bien, ahora solo hay 3 con los que está involucrada la Tierra. Estos otros 2 están muy lejos de nosotros. Hay un primer nivel, el segundo nivel en el que estamos nosotros y el tercer nivel, que es la conciencia crística en la que vamos a entrar.
Durante mucho tiempo hubo solo 2 redes alrededor de la Tierra, el primer y el segundo nivel, los aborígenes en Australia y nosotros, que somos los mutantes. Por eso es que nos llaman los mutantes, porque lo somos. Mutamos a donde estamos ahora, y esas 2 redes estaban allá arriba. Y nunca hicieron ninguna investigación en los aborígenes. Y nuestros países nunca estuvieron conscientes de esa red, sino que hicieron mucha investigación en nosotros. Y sí descubrieron exactamente cómo se ve nuestra red. Y está basada en triángulos y cuadrados. Es una red muy masculina. Y se extiende, otra vez, alrededor de todo el planeta. Y lo que descubrirán finalmente es que hay una red para cada especie en el mundo. Esto significa que originalmente hubo 30 millones de redes allá arriba. Ahora hay aproximadamente 15 millones de redes allá arriba y está disminuyendo muy rápidamente. Pero si solo hay 2 insectos en el planeta y están aquí en Iowa, hay una red que se extiende alrededor de todo el planeta. De otra forma no podrían existir. Es tan solo la naturaleza del juego. Y tiene sus propias geometrías y es muy específica solo para ellos mismos. No hay otra como esa, solo suya, tal como sus cuerpos son únicos en ellos. Su punto de vista de interpretar la realidad también es exclusivo de ellos. Sin embargo, todas las redes pueden dividirse en 6 categorías. Bueno, realmente hay 2 tipos. Después se dividirían en 6 y 5. Así que realmente hay 11 categorías en las que se dividirían. Ahora tenemos el tercer tipo de red que está allá arriba, a la que pueden llamar la conciencia crística, o simplemente pueden llamarla el siguiente paso, o como quieran llamarla. La red está allá arriba. Ha estado allí desde el 4 de febrero de 1989. Sin esa red, todo se habría terminado para nosotros. Pero ahí está. El gobierno se ha dado cuenta del segundo nivel de la red. Y cuando se dieron cuenta, creo que descubrieron esto por lo menos a principios de los 50, tal vez hasta en los 40 realmente. Creo que la red fue descubierta incluso antes de la cosa del 100º mono, para ser realmente precisos acerca de esto. Yo no pensaba así sino hasta hace muy poco tiempo, y hay evidencia que llegó a mí por la que sospecho que esto es cierto. Empezaron a colocar todas las bases militares por todo el mundo, la ubicación de ellas, dónde las pusieron en estas pequeñas islas como Guam y lugares pequeños y demás. ¿Por qué pusieron esos lugares en donde los pusieron? No fue por las razones que dijeron, especialmente cuando despliegan ustedes la red y despliegan las bases militares por todo el mundo, especialmente entre Rusia y los Estados Unidos, y caracoles. Siempre están en estos lugares en donde están las intersecciones, justo en los puntos nodales de la red, exactamente encima. O allí en esas pequeñas espirales que salen de estas cosas. Y no hubiera sido posible que hubiera una coincidencia de que simplemente hubiera sucedido poner cientos y cientos y cientos de bases militares justo en estos lugares específicos. Realmente estaban tratando de controlar esta red, porque si tenían control de esa red, tomarían control de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y había esta guerra que se daba entre estos 2 aspectos que cambiaron su naturaleza considerablemente en 1970, aunque lo explicaré más tarde. Así que lo que estaban haciendo allá en la Atlántida era que sabían que necesitaban crear esta red, el tercer nivel de la red. Sabían que tenían que crear eso para volver a crearla, porque la habíamos perdido, o de hecho en este punto sabían que íbamos a perderla y no podríamos recuperarla. Y así tuvieron que volver a crearla. Sabían que si la hacíamos por nuestra cuenta tardaría millones de años, o por lo menos mucho tiempo. Así que decidieron crear una sintéticamente. Hacer una red sintética. Es como hacer un cristal sintético. No se hizo en forma natural. Fue hecha por un experimento, por una intervención externa para tratar de ayudarnos. Era nuestra propia conciencia que hacía esto con el permiso de conciencias superiores y con las instrucciones de las conciencias superiores. Y así que lo hicieron.
Empezaron haciendo el agujero justo sobre el eje de donde se ubicaba la red de conciencia crística existente. Y pusieron esta pirámide allí y después en un nivel de cuarta dimensión encontraron en donde toda la red cruzaba por más de 83,000 lugares sobre la superficie de la Tierra. Y ellos, en la cuarta dimensión, en una dimensión superior a la de aquí, construyeron toda la red de edificios y estructuras sobre todo el planeta en un nivel de cuarta dimensión, todo lo cual se desplegó en espirales áureas o en espirales de Fibonacci, todo lo cual está delineado matemáticamente a este solo punto. Cada lugar sagrado en el mundo no fue un accidente, y fue una sola conciencia la que creó cada uno de ellos, desde Machu Picchu hasta Stonehenge, hasta Sacsayhuamán, o lo que se les ocurra, todos fueron hechos por una sola conciencia. También de esto estamos tomando conciencia ahora, porque cuando llegan ustedes a un lugar sagrado, ¿quién de ustedes ha visto el trabajo de Richard Hoagland? Muy bien, él sacó esto a la luz, y aunque otra gente también ha sacado esto a la luz, él no fue el primero en hacerlo. Un lugar sagrado delinea otro, que delinea otro, que delinea a otro. Y estos lugares van más allá del tiempo. Existieron todos los diversos niveles de tiempo cuando se construyeron. Van más allá de cualquier cultura en particular o de cualquier ubicación geográfica en particular. Y fueron hechos en forma muy obvia por alguien que había coordinado todo. Y finalmente verán que ese es el punto desde el que fueron calculados todos. Aunque había otro punto en la Tierra, esa es la red del área del Polo Norte. Si van ustedes al otro lado del planeta, en el Pacífico, hasta acá, a las islas de Tahití, a una pequeña isla de Tahití llamada Moorea, encontrarán que ese es el Polo Sur, porque Moorea, para aquellos de ustedes que han estado en Machu Picchu está aproximadamente a 3.650 metros de altura. Trabajarán arduamente para llegar a Huayna. Si llegan a la cima de Huayna Picchu, observarán que las montañas que están alrededor de Machu Picchu están en un círculo perfecto. Y así es como este círculo femenino que viene en torno de esta cosa fálica que llega hasta aquí arriba, de esta forma, y es un vértice muy alto. Cuando vayan a Moorea, es una isla que tiene forma de corazón. Simplemente se ve así, tiene exactamente esa forma. Y en el centro está este anillo de montañas que son mucho más grandes que las que están en Perú. Con esta montaña justo en el centro, que es aproximadamente 3 o 4 veces más grande que Huayna Picchu, simplemente sube mucho, mucho, mucho y baja aquí. Y es esto, es el preciso polo sur de toda la red. Y si van derecho a través de la Tierra, salen aquí. Solo está desviado, hay una ligera curva, está desviado una cantidad muy pequeña. Pero aquí es donde sale a través de la Tierra, aquí, y aquí es donde está desviado una cantidad muy pequeña. Pero aquí es donde sale a través de la Tierra, aquí, y aquí es donde sale en el Polo Norte. Este es femenino y este es masculino. De hecho, todas las casas en Moorea tienen un corazón en el frente de ellas, con su número de casa en ellas, porque la isla tiene la forma de un corazón. Y muchos de los lugares sagrados están conectados a este punto. Así que algunos de ellos están conectados aquí, algunos de ellos conectados acá, pero todos están interconectados a través de la red central. Cinta 4, segunda parte. Ahora, llegando a esta estructura, solamente esta estructura fue construida en ese momento, aunque una vez más el resto de ellas fueron puestas. Intentemos con otro color aquí.
Esta es la Gran Pirámide. No tan buena como la que ellos hicieron, pero... La Gran Pirámide tiene... Quiero ver esta estructura un momento. Tiene una albardilla que le falta en la parte superior. Y ha habido todo tipo de especulación acerca de qué es esta albardilla que falta. De acuerdo con Todd, la albardilla real que falta es de unos 20 centímetros de altura, de oro sólido, y una imagen holográfica de toda la pirámide. En otras palabras, tiene todos los pequeños salones dentro y todo en proporción, y está en los recintos de las memorias. No es la albardilla. Las otras dos pirámides culminan en una punta, solamente esta tiene esto. Pero la pieza que falta no es pequeña, es de aproximadamente 2 metros cuadrados. Lo que falta es una pieza grande. Se paran en la parte superior y es una pieza grande, plana, enorme allá arriba. Y es una plataforma de aterrizaje para una nave muy especial que existe en la Tierra. De acuerdo con las tablillas Esmeralda y con Todd, hay otro objeto no muy lejos de aquí llamado la Esfinge. La Esfinge es mucho más antigua, de 10 a 15.000 años, es mucho más antigua que eso. Y ha sido en su mayor parte, el factor que olvidaron considerar en sus ecuaciones es que la Esfinge generalmente ha estado bajo arena, ha estado bajo las arenas la mayor parte del tiempo. De hecho, cuando Napoleón fue a ver la Esfinge, ni siquiera sabía que estaba allí, porque todo lo que vio fue la cabeza. Estaba completamente sepultada. Y por lo general, está completamente sepultada. Así, cuando ese factor fue llevado allí, podrían ustedes ver que el desgaste sería... Tomaría mucho más tiempo desgastar algo que está completamente sepultado que cuando está expuesto. Y de acuerdo con Todd, esto se remonta a por lo menos 5,5 millones de años. Y creo finalmente que eso saldrá a la luz, porque hasta ahora no se ha equivocado en nada. Incluso John Anthony West espera de verdad que sea por lo menos de 200 a 400, un poco más de 200.000 años de antigüedad, pero ni siquiera se preocuparon por tratar de hacer esos tipos de especulaciones, simplemente querían pasar de esos 6.000 años, porque si podían superar los 6.000 años, entonces eso rompe la grieta. Así que hicieron eso. Más tarde trataré de regresar más y más cuando puedan presentar mayor evidencia. Así que bajo la Esfinge, según Todd, aproximadamente 1,5 kilómetros abajo, hay un salón redondo con una parte superior plana y un techo plano. Y dentro de este salón está el objeto más antiguo, el objeto sintético más antiguo del planeta, más antiguo que ninguna otra cosa. Regresando en el tiempo, de acuerdo con ellos, creen, aunque no pueden probarlo, hace 500 millones de años cuando empezó todo. Y el objeto es un enorme, aproximadamente de 2 cuadras de una ciudad, un enorme vehículo. Es extraordinario por el hecho de que solo tiene de 3 a 5 átomos de espesor. Y su forma es redonda, es como un disco. Es redondo y tiene un fondo plano y una parte superior plana. En su parte superior, si lo ven en esta forma, tiene un dibujo que se ve así. Tiene ese dibujo en la parte superior e inferior. Y esas áreas en las que está ese dibujo tiene 5 átomos de espesor. En todas las demás partes solo tiene 3 átomos de espesor. Es transparente, pueden ver a través de él. Es casi como si no estuviera ahí. No tiene motores, no tiene nada. Aunque las tablillas Esmeralda, cuando Doreal dijo que tenía motores atómicos, de acuerdo con Todd, no era así, de ninguna manera. Hizo la interpretación en Yucatán, en 1925, de las tablillas Esmeralda. Y eso fue lo más lejano que pudo pensar acerca de cómo se propulsaban esas naves. No eran propulsadas por ningún tipo de forma que pudiera comprender en ese tiempo. Eran propulsadas por pensamientos y sentimientos. Así que estaban diseñadas para conectarse con su propio Merkaba viviente y extenderlo en una forma particular, debido a que esta nave estaba conectada directamente con el espíritu de la Tierra.
Y en las tablillas esmeralda se le llama una nave de guerra. Es extraño, me provocó un sentimiento extraño cuando lo leí por primera vez. Estoy pensando en mí mismo, dirigiéndome hacia formas espirituales, y aquí estoy obteniendo algo que dice que es una nave de guerra. ¿De qué se trata eso de la nave de guerra? Y justo en las tablillas esmeralda dice que cada vez que vamos en torno a la precesión de los equinoccios, que nuestros polos pasan por estos pequeños cambios, que atravesamos un espacio vacío durante unos 3,5 días. Y como planeta, nuestra conciencia es muy vulnerable. Y cada vez hay seres que vienen de otra parte para tratar de tomar el planeta. Así que esto ha estado sucediendo durante millones y millones y millones de años y todavía está sucediendo. Y cuando leí esto, ni siquiera sabía de los grises ni de nada de esas cosas. Fue hace mucho tiempo. Y pensé, ¿alguien viene de otra parte para tomar la Tierra? No, eso es absurdo. Y lo mismo está sucediendo ahora. Nunca se detiene. Simplemente continúa. Y en cada momento siempre ha habido una persona muy pura, muy limpia, que averigua cómo llegar al siguiente nivel que se necesita en ese momento. Encuentra la nave, la eleva al aire, y la Tierra se conecta con esa persona, y el Sol también, realmente, y da a esa persona un gran poder. Y cualquier cosa que piensen o cualquier cosa que sientan, sucede. Y por eso es que es una nave de guerra, porque cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que las razas estén tratando de tomar, simplemente los alejan con el pensamiento. Piensan en una situación que los obligue a irse y mantienen nuestra evolución en progreso sin ningún tipo de influencia exterior. Y eso ya ha sucedido aquí en la Tierra. Es la razón por la que los grises están, cuando hablemos acerca de ellos, los describiremos. Los problemas que están teniendo son por una sola mujer, una mujer pequeña de 23 años de edad del Perú, que ahora tiene aproximadamente 26 años de edad, que hizo el primer proceso de ascensión hacia la nueva red.